Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que estén por aquí. Yo soy Alfonso Ruiz, del Colegio de Matemáticas Bourbaki, y estoy muy contento porque estoy con Gerardo Hernández, que es el director de Bourbaki Finanzas. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde y buena tarde a todo el mundo. Muchas gracias por estar por aquí. El día de hoy queremos hablar sobre dos temas que son muy importantes en matemáticas financieras. Por un lado son las opciones financieras, que es un tipo de derivado, y por el otro lado queremos hablar de las estrategias hedging o de cobertura. Estos dos temas están muy relacionados con un problema fundamental en matemáticas financieras, como son los activos financieros, la evaluación de los activos financieros, especialmente aquellos que tienen un riesgo. Pensemos en un activo financiero, por ejemplo, como las acciones de una empresa como Tesla. Nosotros podemos conocer las acciones de esta empresa el día de hoy. Sin embargo, quizás lo más seguro es que no conozcamos cuánto cuestan estas acciones el día de mañana. Eso es un ejemplo de un activo financiero que tiene riesgo, pero hay muchos otros tipos de activos financieros, ¿verdad, Gerardo? Claro, Alfonso, en general, un activo financiero podría ser, como tú bien mencionaste, una acción, pero también podría ser el precio de una materia prima, podría también ser el precio de un ETF o el precio de un fondo o el precio de una divisa. Cada uno de estos que acabamos de mencionar tienen la particularidad que son aleatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos certeza de cuánto van a valer en un futuro. Gracias, Gerardo. Al rato vamos a hablar un poco sobre otro tipo de activos que son activos sin riesgo, es decir, que no son aleatorios. Pero vayamos al primero de los problemas, el primero de los temas de los que queremos hablar el día de hoy, que son las opciones financieras. Las opciones financieras se deben de entender como un contrato, y estos contratos, su objetivo principal es reducir o anular el riesgo que puede generar un activo financiero como los que estabas hablando hace rato. A mí me gusta mucho cómo explicas a las opciones como la póliza de un seguro. Correcto, Alfonso. Sí, mira, en ocasiones nosotros estamos interesados, ya sea por necesidad o por especulación, comprar en el futuro algún activo. Piensen, por ejemplo, en una empresa que se dedica a la transformación de alguna materia prima, por ejemplo, del petróleo o de alguna madera. En este caso, esta empresa sabe que en un futuro va a requerir dicha materia prima y lo que quiere por adelantado, pues, es asegurar un buen precio de compra, ¿ok? Pero también está el caso contrario. Por ejemplo, pensemos en la misma industria que se dedica a la extracción de materias primas. A ellos lo que les interesa es conseguir un buen precio de venta. Entonces, lo que uno puede hacer es precisamente por adelantado pagar una prima para asegurar estos precios, ya sea de compra o de venta. Uno de los grandes logros de las matemáticas financieras es la posibilidad de evaluar estos contratos. Esto no es un problema trivial porque estos contratos están algunas veces sujetos a activos que tienen un riesgo. Es decir, nosotros no tenemos la certidumbre total de cuánto van a costar los activos y por lo tanto estos contratos pues tienen su razón de ser en intentar disminuir el riesgo. El día de hoy vamos a hablar sobre una metodología que es el método binomial para evaluar estos contratos, pero existen algunos otros, ¿no, Gerardo? Así es, Alfonso. Sí, como bien mencionaste, la peculiaridad de esta teoría es que te permite evaluar con certeza el precio o el seguro de estos derivados que tú acabas de mencionar. Y sí, existe por lo menos, además del modelo binomial, pues puedes utilizar simulación tipo Monte Carlo y en algunos casos puedes obtener soluciones cerradas. Y el otro tema fundamental que mencionamos es hedging o cobertura. Ah, para explicar hedging el día de hoy, vamos a suponer que tenemos un portafolio financiero con dos tipos de activos, uno sin riesgo, uno con riesgo, como lo habíamos mencionado antes, como los que tú mencionaste, Gerardo, pero también vamos a hablar de activos sin riesgo. ¿Nos podrías contar a qué nos referimos con un activo sin riesgo y a qué nos referimos con un portafolio
que tiene un activo con riesgo y otro sin riesgo? Claro, sí. Entonces, lo que acabas de mencionar, tenemos un mercado en el que únicamente vamos a tener dos activos. Uno va a tener riesgo, como el precio de una acción o el precio de una materia prima. Y por otro lado, vamos a tener un activo que decimos que no tiene riesgo, en particular un bono. ¿Por qué digo que no tiene un riesgo? Porque yo cuando lo compro, sé que al final del periodo me va a acabar pagando cierto rendimiento. Muy relacionado con esto, y el segundo tema fundamental del que queríamos hablar es hedging. Ya tenemos un contrato para intentar minimizar ese riesgo, y nos podrías contar en qué consiste hedging en este caso. Sí, claro. Lo que sucede es que el vendedor del contrato va a recibir una prima y pues no va a tomar este dinero y lo va a poner debajo del colchón. Tiene que poner a trabajar ese dinero para que al final del periodo, en caso o más bien en cualquiera de los casos, pueda cumplir con su compromiso con el comprador del derivado. Entonces, precisamente lo que hace el vendedor, toma esa prima y construye un portafolio que va replicando el valor de dicho derivado, y este portafolio únicamente consta del activo con riesgo, del activo subyacente y del bono. Entonces, pues es muy interesante porque es como ir creando un espejo del valor del derivado, utilizando activos que puede comprar y vender de manera regular en el mercado. Muchas gracias, Gerardo. ¿Te parece bien si hacemos un ejemplo particular Claro, para adelante. que quede más claro algo de lo que estamos hablando? Les presento unas notas que hizo Gerardo sobre este problema. Son unas notas que les llamó acertadamente el mercado binomial en un periodo. Y vámonos directamente al ejemplo, un ejemplo numérico, para después regresar a algunos de los detalles de los que hemos estado hablando. Entonces, imaginemos que tenemos una acción, Gerardo, estoy en lo correcto, de Sí, ese Tesla, es el por ejemplo. precio de una acción. Ajá. Es una acción que cuesta $680, y esta acción podría subir o podría bajar, ¿no? Podríamos tener que multiplicar el día de mañana esta acción por 1.2 o multiplicarlo por 0.833 en el caso de que el día de mañana esto baje. Entonces, si entiendo bien, Gerardo, estamos suponiendo solamente dos tiempos en nuestro modelo, el día de hoy y el día de mañana. ¿De acuerdo? Correcto. Este es un modelo muy simplificado de la realidad, en donde únicamente tenemos el presente y el futuro. Observamos el precio en el mercado el día de hoy. En este caso, el precio de Tesla es de $680, y en el futuro va a incrementar. ¿A cuánto va a valer el día de mañana? Pues va a ser 680 por 1.20, o bien va a disminuir en valor, y el precio que puede tener en el futuro va a ser de 680 multiplicado por 0.833. Gracias, Gerardo. Y el tipo de contratos de los que estamos hablando el día de hoy reciben un nombre que se llaman opciones europeas en este caso. Es una opción europea que solamente tiene un solo periodo de tiempo, y el precio strike de esta opción europea son $700, ¿no? ¿Qué significa el precio strike para uno de estos contratos, Gerardo? Es precisamente el nivel en el que tú estás asegurando la compra o la venta del activo subyacente. Ok, Ok. entonces, por ejemplo, si yo estoy esperando que va a haber un mercado alcista, entonces el precio strike 700 se refiere al precio al que yo estoy asegurando la, la compra futura de dicha acción. Por ejemplo, en el caso que mencionabas hace rato de los seguros, el precio strike, ¿cómo lo podrían pensar las personas que nos estén viendo? Es precisamente lo que acabo de mencionar, es el precio al que yo estoy asegurando la posible compra de la acción, en este caso particular de la acción de Tesla. Es, por ejemplo, el precio en el que aseguramos nuestro auto, o el precio de un seguro de vida, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, aquí lo que sucede es que eh,
yo siempre quiero comprar lo más barato posible y quiero poder vender lo más caro posible. Si yo sé que en un futuro, o creo que en un futuro el precio de un activo va a incrementar de manera significativa, pues bien valdría la pena comprar un seguro que me permita comprar dicho futuro a un buen precio. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que representa el strike. Perfecto. Gerardo, muchas gracias. Entonces, como ya mencionaste, nosotros vamos a considerar dos estrategias distintas, ¿no? Una estrategia que le llamaste el mercado bull, que es la estrategia alcista, cuando yo supongo que se va a subir este precio. Y en este caso, el precio, el precio de este contrato es 52.85. ¿Qué significa esto? ¿Quién le paga a quién esta cantidad, Gerardo? Sí, bueno, es un mercado tal cual en donde existen compradores y vendedores. Hay gente que va al mercado a comprar seguros, pero si hay algún comprador de seguros, pues hay algún vendedor de seguros. Entonces, esa es la prima que paga el que está comprando el seguro y recuerden qué es lo que le va a proporcionar de dicha prima. Le va a permitir en un futuro tomar la decisión de si le conviene ejercer su seguro y por lo tanto comprar la acción de Tesla en $700, en lugar de ir a comprarla en el mercado, en cuyo caso puede o no ser mayor o menor a ese nivel. Muchas gracias, Gerardo. Y en este caso, el mercado bear es lo opuesto o lo dual en el caso cuando yo supongo que el precio del activo va a bajar, es decir, en este caso particular, cuando lo tenemos que multiplicar por 0.833. Okay. Ahora, Gerardo, si tú estás de acuerdo, vamos a regresar un poco a lo que mencionamos sobre hedging o sobre esta estrategia de cobertura. Una vez que tenemos el precio de este contrato o de este tipo de contratos, uno quisiera replicar el precio de ese contrato utilizando esta suposición de tener un activo con riesgo y otro sin riesgo. ¿Qué significa una estrategia de hedging en términos de los dos posibles activos que puedo tener? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la estrategia de hedging o de replicación del portafolio? Lo que sucede es que en este modelo tan elemental, el precio del activo en el futuro únicamente o va a subir o va a bajar de precio. ¿Okay? Únicamente tenemos dos posibilidades y por lo tanto el contrato del que estemos hablando únicamente va a tomar dos valores en el futuro. O recuerden que depende del precio del activo subyacente. Y eso eventualmente a lo que nos lleva es a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde lo que queremos hacer es construir un portafolio, esto es, queremos saber cuántas unidades del activo subyacente y cuántas unidades del bono debo de tener en el presente, de manera que yo pueda garantizar que en el futuro, independientemente de si el valor sube o el valor baja, pueda yo replicar ese valor. Y como puede notar, se reduce un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas que, como bien sabemos, desde la primaria, pues tienen una solución. En este caso, X es las unidades del bono, Y son las unidades del activo con riesgo, ¿verdad? Correcto. Entonces, X se refiere a la cantidad de unidades que la persona que está construyendo el portafolio debe de tener en el activo sin riesgo, o sea, el bono. Y son las unidades del activo subyacente que debo de comprar el día de hoy para poder replicar el valor del contrato. Me parece muy elegante que esto se pueda resolver de manera tan sencilla. Pues te sorprendería que este argumento se puede extender de una manera muy sencilla y el argumento sigue siendo muy válido. Básicamente en cada nodo, en el tiempo, yo lo veo como una posibilidad binomial a un periodo
y por lo tanto resulta ser que este modelo se puede extender de una manera muy natural y muy sencilla a un modelo más general, y en el límite, de hecho, coincide con el precio de Black-Scholes. Muchas gracias. Gerardo, por último, en estas notas hiciste un comentario, ya que tenemos la fórmula para calcular el precio del contrato en el tiempo cero. Aquí aparecen dos cantidades a las que le llamas QU y QDD. Uno representa cuando sube el activo y el otro representa cuando baja el activo. Estas dos cantidades definen una probabilidad. Tú explicas aquí un poco por qué definen una probabilidad. ¿Qué Claro, significa mira, esta probabilidad y por qué es tan importante? Claro, mira, una vez que uno resuelve el problema de álgebra lineal en el que tienes que determinar las unidades de X y de Y que debo de comprar de bonos y de activos subyacentes para crear mi portafolio, uno lo que hace es que evalúa el precio de su portafolio en el tiempo cero, sustituyes en la ecuación y de manera ahí natural aparecen unas expresiones que si uno las analiza con cuidado, uno se da cuenta que te está generando una medida de probabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Si notan, tanto QU como QD van a ser valores que son estrictamente positivos, siempre y cuando esta desigualdad que estoy marcando aquí se satisface. Y además tienen otra propiedad. Si ustedes la suman, QU más QD, lo pueden hacer ahí rápidamente porque notan que el denominador es el mismo y por lo tanto la 1 más R de QU y el menos 1 más R de QD se anulan y nos queda en el numerador 1 menos D y por lo tanto QU más QD es igual a 1. Entonces, de manera casi fortuita, nos aparece precisamente esta medida de probabilidad, lo cual tiene una implicación muy interesante. Lo que te está diciendo es que el precio del derivado o el precio del contrato se puede interpretar como el valor esperado del pago del contrato descontado utilizando una tasa libre de riesgo a valor presente. Muy interesante, Gerardo. Además, esto está relacionado con la hipótesis de no arbitraje que normalmente se hace para este tipo de modelos. Gerardo, ya solamente para terminar, nosotros en Bourbaki Finanzas vamos a comenzar un curso sobre productos derivados. En este curso vamos a ver algunas de estas ideas, vamos a estudiarlas con más detalle. Correcto, sí, Alfonso. Es increíble como una idea que nos llevó de escribir unos cuantos minutos se puede extender de una manera muy natural, muy sencilla, a algo mucho más general y complejo. Y como les acabo de mencionar, en el límite, esta expresión se traduce o es equivalente a aquello que desarrollaron Black y Scholes en 1973. Entonces, sí, definitivamente esta es la base porque además yo siempre he pensado que una persona que entiende el modelo binomial en un periodo entiende o va a entender el modelo general. Muchas gracias. Gerardo, solamente comentarle a las personas que nos están escuchando que pueden visitar en la página de Bourbaki, van a poder descargar estas notas. Si tienen alguna duda, pues seguramente en estas notas van a poder resolverla. Te agradezco mucho, Gerardo, por tu tiempo. Gracias a ti, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego.